Primer libro de Samuel, capítulo 30. David derrota a los amalequitas y reparte el botín. Este es el penúltimo capítulo de este libro, del libro de Samuel, el profeta Samuel, que, pues bueno, ya estamos a punto de concluir y eh, pues precisamente es el punto en el que justo al mismo tiempo en que David da una muestra más de confianza en el Señor. También, por otro lado, Saúl está siendo atacado, al mismo tiempo está siendo atacado por sus acérrimos enemigos, así es de que está a punto de morir también, que es precisamente la forma en cómo concluye este primer libro de Samuel. Pero vamos a analizar lo que sucedió justo cuando el rey Aquis le dijo a David que se regresara porque los príncipes filisteos lo rechazaron. Lo rechazaron, no confiaron en él y finalmente David se tuvo que regresar a Ziklag. Pero ¿qué sucedió? Vamos a ver. Verso 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Para David y para todos los que estaban con él, pues encontrarse con este escenario, imagínense ustedes, fue un golpe muy, muy duro, porque eh, aproximadamente tuvieron 90 kilómetros de viaje desde Afek, que fue donde David fue despedido por el rey Aquis, y los amalequitas habían atacado Ziklag justo en ese momento, y la dejaron hecha cenizas, la quemaron la ciudad, se llevaron a todos cautivos. Recordemos que Dios le dio un mandamiento a Israel. ¿Cuál fue el mandamiento con relación a los de Amalek? Bueno, Deuteronomio capítulo 25, a partir del verso 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. ¿De qué está hablando el Señor? Justo cuando salió de Egipto Israel, que quienes fueron los primeros que atacaron la retaguardia de Israel, que fueron los más débiles, los ancianos, las mujeres, los niños que iban atrás, y precisamente fue Amalek. Y entonces el Señor le dice a Israel, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás de la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esto es un mandamiento que en el tiempo de David, no se, en este momento que va a atacar David a Amalek, no se da, porque todavía huyen 400 de estos amalequitas. Sin embargo, hasta donde pudo David, con todas sus fuerzas y con todos sus valientes, acabaron con todos los que se encontraban justo donde les dieron alcance. Y vemos que no es una coincidencia que justo haya sido Amalek quien haya destruido Ziklag para llevarse cautiva a todas las familias y a la familia del que ahora era el nuevo ungido del Señor, nada menos que David. Aquel que estaba destinado para reinar sobre Israel y por supuesto que tiene relación con lo que sucedió con Saúl, quien por su rebelión en contra del mandamiento de Dios, ¿cuál mandamiento le dio el Señor a Saúl y que no lo cumplió por causa de su rebelión? Pues que acabara con Amalek, precisamente. Pues, ¿qué sucedió? Provocó el inicio de su caída, el propio Saúl. Un pecado que le costó a Saúl que el Espíritu de Dios se alejara de él, tal como se lo advirtió el profeta Samuel, quien le reprochó en su momento que esa actitud pues era de rebeldía, de no obedecer a Dios, sino de hacer lo que
mejor le pareciera, y esa actitud Samuel el profeta la equiparó justo a la idolatría, es decir, la esencia de lo que es la idolatría, lo que tú consideras que es mejor antes que considerar que es mejor obedecer a Dios, a pesar de tus convicciones propias o personales, pues consideras que tú tienes una mejor opción y la tomas, y eso es justo la rebeldía que generó en Saúl que el Señor le quitara el reino. Vamos a recordar este evento, para recordar el contexto de la rebelión y qué fue lo que sucedió y qué es justo lo contrario que tenía que hacer David en este momento. Y que bueno, quizás pudiéramos pensar que fue una prueba para el propio David, justo antes de que muriera Samuel. Perdón, Saúl, el rey Saúl. Fíjate bien, dice primera de Samuel capítulo 15, esto lo vimos en el capítulo 15, lo analizamos a partir del verso 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Este fue el mandamiento que acabamos de leer de Deuteronomio que recibió Moisés. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y mucha atención, porque en este pasaje el profeta le está hablando a Saúl, al rey, eh, le está hablando justo de un botín, que es precisamente lo que a final de cuentas David toma también, porque toma un botín, pero vamos a ver cuál es el resultado, el cambio drástico en la actitud de humildad y de obediencia que tiene David para con el Señor. Y entonces continúa el profeta regañando al rey Saúl, diciendo antes bien, dice Samuel, la respuesta del verso 20 dice, Saúl responde a Samuel, dice, antes bien he obedecido al Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Impresionante, impresionante el castigo de Dios para el rey, que al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta del contexto, ¿cuál fue? Que dijo el rey Saúl. Dios dijo esto, pero voy a hacer algo mejor para Dios. ¿Te das cuenta? Esto es muy fácil, o sea, es un error muy fácil, que cualquiera puede caer. Muchas veces hoy en día, por causa de la religiosidad, la gente exagera o quiere exagerar algunos aspectos de las escrituras y equivocadamente se les continúa alentando a seguir haciendo eso, enseñando a hacer eso, pensando en que hacen mejor las cosas para servir a Dios. Pero eso es un error. Esa es la raíz es justo la raíz del error que cometió Judá. ¿Por qué? Porque el reclamo de Yeshua, que al final de cuentas le remitió precisamente a el reclamo que hizo Yeshua, que él citando precisamente al profeta Isaías, consiste precisamente en eso. Consistió precisamente en el hecho de que el pueblo, por causa de sus tradiciones,
generó una actitud que con el paso del tiempo, sin darse cuenta quizás, ellos mismos estaban pretendiendo adorar a Dios, pero con sus labios. Sin embargo, a través de sus obras, es decir, a través de todos estos mandamientos, acciones, obras que ellos mismos se crearon, considerando que así como lo quiso hacer Saúl, que querían hacer las cosas mejor para Dios, lo único que generaron fue una rebelión. Y eso lo despreció Jesucristo, lo despreció el Señor, y es precisamente lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que aprender de los errores de todos estos hombres y mujeres que, a final de cuentas, actitudes que quedaron registradas en la Escritura, porque como Pablo lo escribió, fueron escritas para nuestra enseñanza. Y si nosotros no aprendemos de todo esto, y no importa que volvamos a recordar pasajes que ya hemos analizado, porque este capítulo 15 de 1 Samuel, pues ya lo estudiamos ya, eh, no importa, siempre es importante recordar, y muchas veces los contextos son muy necesarios, porque aquí, ¿cuál es el propósito de citar nuevamente este pasaje? Pues el propósito es de que tú vayas entendiendo cómo se desarrolla este capítulo y cuál es la actitud que va teniendo David, totalmente en contraste, totalmente en oposición a lo que hizo Saúl, el rey. Vamos al verso 2, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esta reacción pues, es entendible, por supuesto, pero pon atención en lo que dice el texto. ¿Hasta qué punto lloraron? Dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Si les faltaron las fuerzas para llorar, pregunta, ¿de dónde les salieron las fuerzas a estos hombres para continuar en la persecución de los amalequitas? Que es como lo que vamos a ver ahorita. ¿Te das cuenta? Como el propio pasaje te está indicando que estaba el Señor ahí con estos hombres, pero te vas a dar cuenta también de la actitud que algunos de estos hombres que estaban con David se equivocaron, erraron en la respuesta y no entendieron que estaban siendo fortalecidos en él mismo, en el Señor. Dice el verso 5. Las dos mujeres de David, continúa Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor. Esto es muy importante porque te das cuenta que la reacción de todos, ya habla de manera general, los hombres se llenaron de amargura, de alma, y querían apedrear a David. ¿Tú por qué te imaginas que querían apedrearlo? Recordemos que todo este plan de aliarse con el rey de los filisteos, pues nació precisamente David. Todos estos hombres lo estaban siguiendo a él. Pero bueno, en ese momento, por causa de toda esta situación, se olvidaron que por alguna razón lo estaban siguiendo, lo consideraron un buen líder a David. Sin embargo, lamentablemente es una característica del humano. La ingratitud, se olvida muy fácil
cuando hay pruebas, cuando hay situaciones de aflicción. Y lo primero la primera reacción lamentable en ocasiones, pues es buscar culpables, ¿no? En lugar de buscar la respuesta en el Señor, meditar, en fin. Por supuesto que esto, ¿por qué, por qué reaccionaron de esta manera? Ellos pensaron que pues, se habían perdido todo, habían perdido todas sus familias. El secuestro de las mujeres y niños produjo una aflicción, una gran aflicción a David y a todos estos hombres que estaban con él, sus compañeros. Y no solo lloraron hasta quedar sin fuerza, sino que hablaron de apedrear a David, de apedrearlo, querían venganza, pero ¿a quién fue el primero que se les ocurrió? Pues el que estaba ahí con ellos, a David. Esto fue generado por el desaliento, por un desánimo y una depresión que sintieron al pensar que habían perdido todo. El desánimo de las personas puede llegar a causar muchos desastres y todos estos hombres estaban a punto de cometer un terrible error. Sin embargo, David permaneció en la fortaleza de Dios. No significa que David no haya sentido desaliento. Vamos a poner atención. Sin embargo, David tenía algo diferente, que era justo lo que le caracterizaba como líder, porque el Señor estaba con él, Dios estaba con él, el Espíritu de Dios estaba con David y justo eso era lo que le permitía fortalecerse, pero no en sus propias fuerzas, sino fortalecerse en el Señor. Lamentablemente, los hombres que lo acompañaban no estaban en la misma situación. Y por ello, en el pasaje se describe que querían apedrear a David, porque todos tenían amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, las esposas, todos los bienes, animales, ganado. Imagínate, los dejaron sin nada. Este sentimiento de los hombres que en un momento dado querían apedrear a David me recuerda una fábula. Hay una fábula famosa, seguramente has escuchado esta fábula, interesante, la voy a citar para que te des cuenta de cómo es que en términos comunes del mundo tienen una apreciación acerca de esta actitud del desaliento, pero que se le atribuye precisamente al maligno, a Satanás, al diablo. Bueno, les voy a leer esta porción de esta fábula. Dice, cierta vez se corrió la voz que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas de forma que llamaran la atención. Y por cierto, era un lote siniestro. Odio, celos, envidia, malicia, engaño. Además de todos los implementos del mal, pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. Desaliento, fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. Porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan. Y una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de una persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo. Y como muy pocas personas saben, me pertenece, puedo abusar de él. El precio del desaliento era tan, pero tan alto, que aún sigue siendo propiedad del diablo. David hubiera podido sentir la presión del desánimo y de la desesperación en este momento, claro que sí, pero él se fortaleció en el Señor.
se fortaleció en Jehová su Dios, como dice literalmente el texto, sin dejarse hundir en el pozo del desaliento. Esta fortaleza fue un elemento que tuvo David, pero que no tuvo Saúl en su momento. La palabra fortalecer tiene también la idea de esforzarse o de afirmarse. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos en la carta a los Efesios que Pablo nos exhorta a esforzarnos y fortalecernos en el Señor. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con David. En las palabras del apóstol Pablo, de qué manera se fortaleció en este momento de desánimo en todos, absolutamente. Fíjate bien, Efesios capítulo 6, a partir del verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como, verso 11, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aunque esto que escribió el apóstol Pablo es un mandamiento realmente que tendríamos que cumplir todos, no todos los creyentes tienen la capacidad de obedecerlo. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los creyentes son fortalecidos en el Señor nuestro Dios. ¿Qué necesitas para ser fortalecido en el Señor, en Jehová, tu Dios, como dice el texto literalmente? Conocer los atributos de Dios, vivir con temor del Señor, no permitir que el Espíritu de Dios se aleje de ti. ¿Por qué? Porque eso es justo lo que a David le fortaleció en el Señor. Y no solamente a David en este momento, se va a dar cuenta que con muchos otros también lo hizo el Señor. Pero también había una prueba para todos estos hombres. Vamos a ver, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Refiriéndose a los mamlequitas. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fíjate bien, el Señor dijo ciertamente y de cierto, de cierto, de cierto, de cierto. ¿Te suena? Bueno, primeramente, vamos a ver, primero aquí David consultó a Dios a través del efod y del sumo sacerdote. Pues, este era el tiempo en el que esta era la forma en cómo podrían consultar al Señor, y esto es muy importante por dos aspectos. Primeramente, la respuesta que el Señor le dio en el versículo 8 es, persigue para alcanzar y alcanzarás, y al librar, librarás. Literalmente es lo que está diciendo. La fuerza que tú alcanzas a percibir en esta expresión, en estos dichos infinitivos absolutos en el idioma hebreo, equivalen a expresar ciertamente o de cierto, tal cual. Así es de que, por supuesto que recuerdas pasajes en donde Yeshua habla de esta manera. Entonces vemos que David, a través del efod y a través del sacerdote, busca la respuesta del Señor y recibe una respuesta contundente. Hoy en día, este aspecto, al leerlo, te debe remitir a Yeshua. Y para ilustrarlo, debemos citar un pasaje en donde Yeshua responde como le respondió el Señor a David en su momento. Por ejemplo, digo hay muchos, pero por ejemplo, Juan capítulo 6, verso 47. De cierto os digo, aquí está la afirmación, que el que cree en mí tiene vida eterna.
Esa respuesta de Yeshua, de Jesucristo, del Hijo de Dios, es una afirmación de gran certeza respecto de esta verdad que está expresando acerca de la vida eterna. Cree en Él y vas a tener vida eterna. Y eso es maravilloso porque hoy en día nosotros como creyentes pues ya no necesitamos el efod, tampoco necesitamos a un sacerdote de linaje arónico. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos a un gran sumo sacerdote, a Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fíjate bien de qué está hablando. Por supuesto, el Señor se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la pregunta es, ¿nosotros necesitamos acaso algún otro elemento aparte de dirigirnos al Señor con toda confianza y convicción, sabiendo lo que el autor de la carta a los hebreos nos está expresando en el capítulo 4? Por cierto, las citas Hebreos capítulo 4 de los versículos 14 al 16, lo que acabo de leer. Por supuesto que solamente Jesucristo, Yeshua, es suficiente para tener certeza de lo que el Señor nos haga, nos indique. Y tenemos toda la confianza para acercarnos. Confiadamente debemos acercarnos a su trono de la gracia. Así es de que podemos imaginar la certidumbre que recibió David para poner manos a la obra. Imagínense. Dice el verso 9. Continuamos, regresamos a 1 Samuel 30. Verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Esto es muy importante. Esto es una gran enseñanza a partir de este momento. Pon atención, porque te vas a dar cuenta de la actitud de unos y de otros. Aquí se parte el grupo, pero unos tienen una actitud y otros tienen otra. Primeramente, vemos que la fuerza de David y los hombres que continuaron, que le seguían, pues fue impresionante porque estamos hablando de que ya era un tercer día desde que salieron de Afec y después de haber llegado a Ciclac. ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerda, lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Sin embargo, de inmediato emprendieron la marcha forzada para seguir a los amalequitas. Por eso es justificado que 200 hombres ya no hayan podido continuar después de un trecho. Entonces, fíjate bien, dice el verso 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Ya estaba a punto de morirse este hombre. Podríamos decir que David le salvó la vida y este hombre que estaba a punto de morir de hambre recibió misericordia. Era un extranjero, era un egipcio, y no solo eso, él estuvo justo en el ataque a Ciclac, lo vamos a ver ahorita, pero te vas a dar cuenta de la actitud de David. Este pasaje nos recuerda cuando David pidió panes al sacerdote Ahimelech, ¿se acuerdan? Cuando llegó y que el sacerdote incluso también le dio la espada de Goliat. David recibió los panes de la proposición y David recibió lo santo reservado para los sacerdotes y continuó su vida en aquel entonces porque pues bueno, el rey Saúl lo perseguía.
Dice el verso 13, continuamos en el verso 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalequita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Ya se dieron cuenta? Este hombre le sirvió a su amo y sin embargo lo abandonó porque estaba enfermo. Hoy en la mañana estuvimos analizando la primera parte del capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y estuvimos analizando justo el tema de los esclavos en el contexto bíblico. Pero nos damos cuenta que en este pasaje, desde aquella antigüedad, desde aquel entonces, los conceptos de esclavitud dentro de Israel y fuera de Israel eran totalmente opuestos. ¿Por qué? Te invito para que escuches el estudio o lo veas en YouTube, ya está publicado. Te vas a dar cuenta del gran contraste por cuanto al trato con que se trataba a un siervo que la escritura describe como esclavos. Pero el contexto era totalmente diferente, el trato totalmente diferente. Y allí este hombre, Amalequita, claro, lo abandonó, enfermo, a su suerte. Estaba a punto de morir. Perdón. Y dice el verso 14, pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. ¿Ya te diste cuenta? Él participó. Este hombre al que David le está salvando la vida participó en el ataque a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Wow, imagínate, imagínate. No perdieron absolutamente nada. David libró a todos y David confirmó una vez más el amor y la fidelidad de Dios conforme a lo que se describe en el versículo 8, cuando el Señor le dijo categóricamente, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta es la certeza, la seguridad impresionante con que Dios le habló a David y te habla a ti y me habla a mí. El Señor nos habla de esa manera a través de su palabra. Y entonces confirmamos una vez más que la palabra de Dios siempre es fiel y siempre es segura. Continuamos en el verso 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. ¿Recuerdan? 200 se cansaron, ya no pudieron seguir. Y 400 continuaban con él. Dice, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz.
Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, es decir, los que sí continuaron, los que sí tuvieron fuerzas para continuar, respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Es decir, no les quieran compartir el botín. ¿Tú consideras que esto es justo? Muchos pudieran decir que sí, ¿eh? Muchos en su justicia propia, en su concepto de justicia propia, pudieran decir, bueno, es que si estos se esforzaron más, merecen más. Estos como ya no pudieron, bueno, cuando menos recuperaron a su familia, ya, así está bien. Pero ¿qué crees? Este pasaje describe a estos hombres como malos y perversos, porque en su corazón no había la compasión que tenía David, y la molestia de estos hombres simplemente expresaba su humanidad con falta de misericordia, porque ellos, al haber tenido las fuerzas para continuar, debieron entender que eran más fuertes y por lo tanto debían cuidar a los más débiles, justo lo que hace un buen soldado. ¿Qué es lo que hace un buen soldado? Un buen soldado se prepara para proteger a un connacional. Pero estos hombres son descritos como malos y perversos porque su actitud no era justificada. Y esa es la razón por la que una vez más David mostró la razón de su liderazgo. Continuamos, dice el verso 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Dios, fíjate bien cómo dice David, se los aclara, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que quede con el bagaje, les tocará parte igual. Esta es la decisión que tomó David. Pero te pregunto, ¿tú crees que fue una decisión propia de su propio corazón de David? Pues bueno, David nos enseña que para ser un líder y tomar decisiones correctas es necesario conocer la ley de Dios. Porque David fue justo en lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente les recordó a esos hombres que se estaban comportando con maldad, que Dios había establecido ya un mandamiento al respecto, en este caso específico. Y no solo eso, acerca del botín, sino que les confirmó que fue Dios quien les dio la victoria y quien les guardó de todo mal al pueblo y que les dio ese botín. Números capítulo 31, a partir del verso 25 se describe cómo es que el Señor ordenó acerca del botín. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. ¿Cómo ves? Verso 28. Y apartarás para el Señor el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda del Señor. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo del Señor, e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como el Señor mandó a Moisés. Aquí está la regla, aquí está el mandamiento, no había que discutir. ¿Por qué? Porque David
simplemente citó la ley del Señor, citó el mandamiento y les recordó que era el Señor quien les había guardado y quien les había dado ese botín. Verso 25, regresamos a 1 Samuel 30, verso 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades de Seneo, en Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Impresionante, ¿no? Fíjate bien, a David como jefe y comandante le tocaría una porción mucho más grande. Sin embargo, fíjate bien, no lo usó para enriquecerse personalmente. ¿Qué fue lo que hizo con esta porción mayor? Justo lo que siempre hacía un primogénito cuando recibía la mayor parte de la herencia. ¿Qué hacía? Bueno, tenía la mayor responsabilidad de velar por los demás. ¿Por qué? Porque David, al recibir mayor botín, envió porciones a la gente de varios pueblos del Negev, probablemente gente que había sido atacada y despojada de sus bienes por los amalequitas y sus aliados. Esta acción de David, en contraste con la reacción de los hombres malos que no querían compartir el botín, nos recuerda la enseñanza de Yeshua acerca de aquel que quisiera ser mayor. Aquel que quisiera ser el mayor. ¿Por qué? Porque así lo hizo David. Tendría que ser el que sirviera a todos. Dice Mateo 20, vamos a recordar la enseñanza del maestro, Mateo 20, a partir del verso 25. Entonces, Yeshua llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y sí, así lo hizo nuestro Señor. Nos sirvió y nos dio vida eterna.